El proyecto de Arantzazu estuvo rodeado de polémica, demasiada vanguardia, demasiado modernismo. Todos los proyectos que se hacen en la humanidad, que un poco se salen de lo normal, tienen que hacerse su sitio, tienen que llegar a ser comprendidos, están un poco por delante de su tiempo. Los artistas pues, son personas que son soñadoras, viven en unas utopías que luego tienen que tratar que esa obra esté ahí. La libertad soñada de los artistas fue frenada por la Iglesia más reaccionaria del franquismo. El proyecto quedó congelado por un veto que duró 14 años. Estamos en pleno franquismo, estamos en el año 50, 53. La comunidad eclesiástica más reaccionaria empieza a decir que qué es esto que están pensando en ponernos en la Basílica de Aránzazu, que no es cualquier sitio. Es decir, estamos hablando de la Basílica de Aránzazu, patrona de Guipúzcoa. Había artículos que aparecían en el Diario Vasco, en otros periódicos y tal, ¿qué se está haciendo en Aránzazu? ¿Qué va? En fin, y luego, bueno, evidentemente la personalidad arrolladora de Oteiza, pues a muchos católicos, obedientes, sumisos y devotos, pues seguramente era una personalidad demasiado arrolladora para esa obediencia silenciosa que se pedía a los fieles en aquel momento, y seguro que pisó algunos callos. El 9 de septiembre del año 53, el recién nombrado obispo de San Sebastián, Jaime Fontandreu, visita Aránzazu. No le gustó. Yo creo, estoy seguro, que le calentaron la cabeza antes de subir a Aránzazu. Ordenó una paralización cautelar de las obras, no definitiva, la definitiva viene 2 años después, y crea esta comisión asesora diocesana para la consideración y evaluación de las obras de Aránzazu. Sí, como todos los obispos, entonces con toda su historia, con su sortija, había que besarle la sortija. Éramos chavales y coño, esto será así. Como aquí a los vecinos como caía bastante mal, ¿no? 5 días antes se había firmado el concordato, el acuerdo entre el gobierno español, el gobierno franquista y la Santa Sede. La Iglesia Católica, que ha apoyado a Franco durante la guerra, obtiene muchos privilegios fiscales, pero Franco, a cambio, consigue el control del nombramiento de obispos. Algo absolutamente inédito en el panorama católico internacional, ¿no? O sea, que un político nombrara obispos, pero aquí lo consigue, ¿no? La sociedad estaba acostumbrada a las imágenes de la Virgen de Lourdes y de la Virgen de Fátima, muy estilizadas, y eso no tenía nada que ver con los apóstoles de Oteiza. Los apóstoles de Oteiza eran irreverentes, inadecuados, hablaban de que eran cerdos en canal. Realmente al obispo le parecen figuras destripadas y que nadie se va a poner a rezar ni le va a llevar a nada de devoción religiosa estas imágenes, ¿no? A partir de ese momento sí que se empieza a complicar bastante la cosa, ¿no? De tal manera que cuando un obispo interviene aquí diciendo que esos apóstoles no reflejan el contenido evangélico y espiritualizador que la Iglesia en ese momento defendía, está aparentemente dando una excusa religiosa, pero al final está interviniendo como un agente político. Y su intervención es política, aunque la excusa sea, digamos, de dogma. Es una iglesia ultraconservadora, ultraortodoxa, que va a seguir siéndolo hasta el Concilio Vaticano II y que evidentemente no se identifica para nada con este arte. De hecho, se les va a acusar a estos artistas de ateos y de basquistas. En 1954, desde el Obispado de San Sebastián, envían a los franciscanos una paralización cautelar de las obras artísticas. Les dice textualmente que nada se haga hasta que no consultemos a Roma. Adelante. Su Eminencia. Envío para Roma. La resolución
desde Roma, llegará el 6 de junio de 1955. En realidad, pues dicen que no pueden aprobar esas obras porque realmente, digamos, están en una corriente modernista, alejadas de lo que es el arte sagrado. Desde San Sebastián hasta Roma y el Vaticano, todo funciona como un solo sujeto político, ¿no? Político y eclesiástico. Es en ese momento de intentos de ruptura de ese nudo que había creado el obispo cuando se elaboran los escritos más interesantes. Hay algunas cartas y algunos escritos de Oteiza, la verdad, sobrecogedores. Estamos hablando fundamentalmente de la pintura, lo que había pensado Carlos Lara para el presbiterio y lo que había pensado Basterrechea para la cripta y, por supuesto, las esculturas de Jorge Oteiza. ¿Y cómo encajaron los franciscanos dicha prohibición? Muy obedientemente. No lo podían ver bien, no lo veía, y viniendo de Italia menos, porque rompía con toda la representación religiosa que se había utilizado hasta esos momentos. Para Roma llevaban también los documentos y las cartas y tal, frailes, porque nosotros teníamos frailes estudiando en Roma siempre, y decían que las cartas donde el Papa llegaban muy tardías. Las puertas y las vidrieras salieron indemnes ante las críticas. Quizás porque no llamaban demasiado la atención. Quizás había otras cosas. Y luego mi padre nunca fue una persona polémica, no le gustaban las polémicas. Me encargaba unas puertas y él hizo unas puertas, pero no trataba de con ello tratar de condicionar otras cosas. Hay momentos en los que estaba muy mezclada la política con la religión y dentro de lo que cabe, las personas que estaban como al frente del proyecto, pues sí estaban buscando algún tipo de reivindicación. ¿Y el veto qué fue? ¿Religioso o político? El veto yo creo que fue de las dos cosas, tanto religioso como político. Porque los murales de Aita, en este caso, no tenían nada transgresor. De hecho, lo que había hecho es ceñirse al guión que le habían dado la misma iglesia, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa de esto? Bueno, pues la revista Times en el año 52 dedicó un artículo a Aránzazu. Y que recogía información sobre el proceso de construcción de la basílica, pero lo hacía en el contexto de una resistencia, oposición cultural al régimen de Franco, ¿no? Se criticaba el apoyo que los obispos daban a ese régimen político y se señalaba que Aránzazu era el bastión, el reducto de la cultura vasca y de los sentimientos nacionalistas. Incluso, al final del artículo, se dice que tras una reunión franciscanos, el periodista oyó decir, leo literalmente lo que dice el artículo, mientras haya un solo franciscano en el lugar sagrado de Nuestra Señora de Aránzazu, la cultura vasca no morirá. ¿A qué tenían miedo? ¿Tenían miedo a que Aránzazu se convirtiera en icono de la cultura vasca, del pensamiento político, el nacionalismo? Yo digo que esto no puede ser así y tienes que obedecer. De la creación de Euskaltzaindia, el movimiento cultural vasco, el euskera. Entonces hay un componente político muy importante. Incluso los franciscanos le estaban promoviendo ese valor. Entonces, para mí el componente político es importante. Entonces el euskera era un poco pues ir en contra de mucha gente, ¿no?